Buenos días, hermanos. Somos Calvary Chapel High Desert, del Desierto Alto en español. Como les he dicho anteriormente, el estudio bíblico es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sería bueno que comparen escritura también. Y también les invitamos a los jóvenes, y los no tan jóvenes también nos pueden ayudar los días sábados, pienso que cada cuarto sábado del mes nos reunimos. Para empezar el servicio vamos a empezar con una oración. Les pido por favor que le baje volumen a su celular para que, por respeto al Señor y al templo del Señor. Gracias. Padre, gracias Señor por este día, mi Dios. Gracias por un día más, Señor, que nos das para poder venir a alabarte, Señor, y servirte y aprender más de ti, Señor, en este día, Señor. Gracias también por el servicio de jóvenes, Señor, que has abierto las puertas, Padre. Te pido, Señor, que en este día, mi Dios, tú nos hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú has traído, Señor. Sabemos que donde están dos o más reunidos, Señor, tú estás ahí, Señor. Que nos hables el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu siervo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, grandemente, Señor. Que hables a nuestros corazones, Señor, que cambies, Señor, nuestra manera de pensar, Señor, como a ti te agrada, mi Dios. Y que te busquemos, Señor, de todo corazón, mi Dios. Te necesitamos, Señor, día a día, Señor, en nuestras casas, Señor, en nuestros matrimonios, Señor, educar a nuestros hijos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones grandemente, Señor. En nombre de Dios Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Con
gusto, es un privilegio. Miren, la vida es un privilegio y las bendiciones que Dios nos da. Así es que siempre nos gusta darles la bienvenida y hacerles saber que estamos disponibles para usted en lo que podamos ayudar. Y voy a empezar a pedirle si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano. Alguien le puede prestar una Biblia. Levante su mano si necesita una Biblia. Por lo más, si trae su Biblia, por favor, podría abrirla junto conmigo en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Nos gusta saludarnos y darnos la bienvenida. Me hace recordar a un hermano que le decía a su esposa, amigos míos, hermanos, y él le decía a su esposa: hey, yo tengo que esperarme hasta que venga el domingo para que el pastor Samuel me pregunte cómo te ha ido, cómo estás, cómo va tu trabajo, cómo has estado. Tú nunca me dices nada. Y algunos de nosotros duramos toda una semana y no nos vemos. Así es que es bonito saludarlos y somos hermanos, vamos a pasar una eternidad juntos. Y empezamos a conocernos aquí. Tuvimos un excelente servicio para el Día del Padre. Nuestro hermano Keith, el que es nuestro líder de alabanza, nos dio un gran mensaje. Es muy bueno, les recomiendo que si alguno de ustedes no lo vieron, está en la página donde nuestros servicios aparecen. Si necesita más información, con alguno de nuestros líderes le pueden indicar cómo ver ese sitio en el internet. Y el mensaje, él no habla español, pero miren qué bonito canta en español. Y fue traducido y muy buen mensaje para el Día del Padre. Así es que, hermanos, sin más, 1 de Pedro, capítulo 1. No, perdón, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer yo creo que vamos a concentrar de los versículos 3 al 11, pero me gustaría empezar desde un principio, en el versículo 1, 2 de Pedro, capítulo 1. Después de haber leído yo en voz alta y usted en voz baja, oraré una vez más. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más
procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, una vez más, con mucho agradecimiento, Señor, por tus misericordias. Estamos aquí esta mañana para alabar tu nombre, para darte gracias, Señor, para aprender más de ti. Siempre buscando, Señor, que tú nos enseñes, que por medio de tu Espíritu Santo nos toques y nos hables, Señor, y podamos escuchar de ti, Señor, y que haya fruto en nuestras vidas y Padre, que podamos, Señor, glorificarte a ti, Señor, al servirte o al servir a otros, Padre. Rogamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que no pueden asistir, Señor, que tú los ministres también por tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Señor, el que tome control de todo. Señor, te ofrecemos este tiempo, te ofrecemos nuestro corazón y nuestros pensamientos. Lo ponemos ante tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante que hay veces que tengo problemas cuando vengo aquí al púlpito, técnicos, problemas físicos y todo ese tipo, pero el Señor es bueno. En esta mañana nuestro tema va a ser valores de la vida cristiana, lo que cuenta en nuestra vida cristiana. Partícipes de la naturaleza divina, nos dice ahí nuestro subtítulo también, pero yo, buscando otras traducciones, me gustó estos valores de la vida cristiana. ¿Quién de ustedes les gustan los bebés? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Lo pueden creer o no, pero en un tiempo, hace muchos años, que yo no podía con los niños, con los bebés. No los toleraba. El Señor tuvo que hacer un cambio en mí que me enseñó primero a ponerme en el ministerio de niños, como estuvo hablando el hermano Juan, y me tocó con los que aquí les dicen los toddlers, que son inmediatamente después de bebés de como 18 meses a 2 años. Y estuve ahí por algunos años y Dios hoy en día me ha dado 8 nietos de 3 hijos. Pero y los niños pues es algo especial, ¿verdad? Especialmente los bebés que son preciosos para nosotros. Pero es interesante verlos crecer, cómo se desarrollan desde bebés a llegar a ser aquellos niños o niñas que se desarrollan y llegan a ser adultos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que estos niños hacen que para nosotros es muy gracioso y nos gusta. Yo sé que en el caso de mis nietos más pequeños, conmigo ellos se salen con la suya. No con mi hija, pero conmigo sí. Porque no los quiero. Se me hacen tan curiosos y chistosos. Y mi hija me dice, papá, no los dejes. Le digo, mira, tú vas a tener que lidiar con ellos. Yo ya lidié contigo. Pero, y les decía que estos niños, tan hermosos que son, ellos son
son muy importantes en nuestras vidas, pero también ellos al principio son completamente dependientes de usted. Ellos no pueden alimentarse a sí mismos, no pueden vivir sin ensuciar las cosas, ¿verdad? Sin tirar cosas. Y por supuesto, les encanta ser el centro de la atención. Y son hermosos. Pero a ellos los dominan sus impulsos. Usted sabe, como el hambre, como el dolor, como el sueño. Se irritan cuando están sucios. Y aunque ellos mismos son los que ensuciaron todo, usted es el que tiene que limpiar las cosas. No tienen buenos modales, no tienen control de sí mismos. Y su ángulo de atención, es decir, es muy corto. Y ellos no tienen la menor preocupación por los demás. Y esas son cosas naturales que son parte de la infancia. Pero cuando un bebé crece y se hace un adulto con estas características, algo trágico ha pasado. Y es algo que ya en ninguna forma, en ninguna manera va a ser gracioso. Así es en la vida del creyente. El que no se interesa en crecer, solo quiere que se le entretenga. Y él quiere una dieta de leche cuando él llora. Y en muchas ocasiones quiere salirse con la suya. Y él o ella piensa que va a conseguir lo que él quiere o ella quiere, sin importarle a cuántos tenga que trastornar para lograrlo. Como usted se da cuenta, para que un creyente pueda recibir alimento sólido, tiene que tener un apetito o un aparato digestivo maduro y desarrollado. Va a necesitar dientes y va a necesitar aquel apetito por las cosas profundas y sólidas de Dios. Y eso se desarrolla solo con el tiempo. Todo nene o baby espiritual debe crecer. Todo mundo tenemos que crecer. Pedro habla aquí del crecimiento espiritual en estos versículos. En otra ocasión, el Señor Jesucristo le dijo a un sacerdote de nombre Nicodemo, Él le dijo, el que no naciere no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3.
Pero una vez que nace este niño o niña, él o ella empiezan a crecer y como hablaba, si no hay crecimiento, no hay vida, algo está mal. Algo está mal. Así es en la vida espiritual una vez que usted nace de nuevo, porque tiene que llegar a ese momento, tiene que haber ese nacimiento espiritual para entrar al reino de los cielos. Sin él nadie puede entrar. Y eso es solo por la fe en Cristo Jesús. Ha escuchado tantas veces quizás usted que el que nace 2 veces muere una sola vez. Y el que nace una sola vez muere 2 veces. Refiriéndose que nacemos de la carne, primer nacimiento, segundo nacimiento, nacemos del Espíritu. Y si morimos, morimos una sola vez. Y eso es para la carne. Pero nuestro espíritu vivirá para siempre. Y el no creyente solo nacerá en la carne, pero morirá 2 veces, físico y espiritualmente. El Señor Jesucristo explicando a este sacerdote que no podía entender lo que él decía, pero es necesario ese nacimiento. Así es que si no hay ese nacimiento espiritual, no hay vida, es decir, vida espiritual. Un crecimiento espiritual depende de una dieta espiritual, alimento espiritual. Si no, no hay vida. Y fíjese, triste decir esto, que en algunas ocasiones muchos cristianos tienen una dieta espiritual no muy saludable. A veces algunos cristianos se conforman con esa dieta chatarra, donde puede haber muchas emociones, pero no la comida espiritual. Yo creo que las emociones las vamos a tener, pero lo sólido de sólido es la palabra de Dios. Es la que tiene el poder para cambiar a un hombre o una mujer. Algunos otros cristianos espiritualmente están anoréxicos. No hay crecimiento en su cuerpo espiritual porque no hay consumo de esas cosas espirituales. Y todos tenemos que empezar como bebés. Alguien dijo por ahí, un dicho popular, que cuando estamos jóvenes, nuestra piel es suave. Y en muchos casos, nuestro corazón es duro. Pero cuando crecemos, cuando nos entramos en edad, ojalá, aunque nuestra piel sea dura, nuestro corazón debe ser blanco. Ojalá que así sea en las cosas espirituales. Todo lo opuesto. El apóstol Pedro, en esta primera carta, primera de Pedro 2:2, él dice esto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ustedes saben que les decía que tiene que haber ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, y después eso no quiere decir que no va a tener luchas espirituales. El ataque parece que es más intenso, más fuerte cuando una persona se acerca al Señor. Y dice, Santiago nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido
¿Se da cuenta? Cargamos esta carne. Concupiscencia quiere decir que todos deseos, avaricias, pero mucho más se profundiza en los deseos sexuales, carnales. Va a haber esa lucha. Por eso es que necesitamos ese crecimiento espiritual. Necesitamos ese consumo de comida de Dios. Pero también dijo en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. ¿Sabe que a través del Espíritu Santo y un esfuerzo suyo, usted puede aprender a ser esclavo de la justicia en lugar de ser un esclavo del pecado? Requiere el poder del Espíritu Santo, pero también requiere de nosotros. Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora esclavos de Dios, siervos de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 17 y 18. Y es porque uno pregunta, ¿por qué es que habrá tanto cristiano inmaduro en la fe? Ahí Pedro nos dice que si bien la pereza impide a muchos madurar, pero también es el yugo de aquella actitud de derrota lo que típicamente mantiene a muchos cristianos abajo de ese crecimiento espiritual que Dios quiere darle. Y muchos en ocasiones quizás le traen muchos libros y que cómo aplicarlos en su vida de autoayuda y solo para fallar repetidas veces. Y deja a muchos todavía como bebés. Pero permítame decirle que este crecimiento o madurez espiritual para cualquier ser humano es obviamente difícil de alcanzar. Es más, está más allá de nuestro alcance para nosotros mismos. Pero con Dios todo es posible. Muchos cristianos eligen estar satisfechos con cualquier cosa y se quedan a mitad del camino, siguiendo o siendo bebés todavía, comiendo, durmiendo, como bebés. Pero el apóstol Pedro, una introducción muy larga, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro dice aquí en versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Era lo que hablaba, son versículos 3 y 4 de aquí de 2 de Pedro, capítulo 1. Y nosotros, para combatir esa
actitud de derrota, como estos niños que hablaban. Pedro recuerda al oyente que todo lo que necesita para que un creyente viva la vida que Dios quiere, tiene que seguir en la fe, en que es un don gratuito, es su gracia inmerecida, que solo es a través de Jesucristo. Dios quiere bendecirlo, pero requiere fe, requiere obediencia, requiere disciplina, requiere tiempo. El Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, Él dijo así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pedro nos dice: todas las cosas están hechas, están disponibles para ustedes. El apóstol Pablo también habla en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, él dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia. Es un versículo muy popular. ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro, que tenía un aguijón en la carne y oró 3 veces para que Dios se lo quitara. Dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe que el esfuerzo que muchas personas hacen espiritualmente para llegar a ser maduros, cuando ellos no se basan en aquel que nos llama, aquel que nos capacita para vivir una vida santa, nunca lo van a lograr sin Él? Pablo una vez más en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, él dice esto: pues Dios no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo, Él transforma nuestras mentes a su semejanza. Pablo también lo dice en Romanos 12, versículos 1 y 2. Dios ha traído la existencia a través de su Hijo, la promesa de limpiar y purificar el corazón y la mente de los creyentes que han recibido, que han sido los receptores de su Espíritu Santo, es decir, que lo han aceptado, es decir, que han creído en Él y lo han invitado a Él. Y esa unión con Cristo es la morada del Espíritu del creyente nacido de nuevo. Y es ahí cuando Él participa de esta naturaleza divina. Y les decía que el apóstol Pablo nos dice que en 1 Tesalonicenses 4, que así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos da su Espíritu Santo. Para una persona que quiera decir: Dios no puede ayudar a un miserable como yo a crecer espiritualmente. ¿Sabe qué es eso? De que una persona diga eso es equivalente a decir o a negarle a Dios el poder de convertir su corazón de piedra a carne, como que si Él no tuviera ese poder para hacer las cosas. ¿Sabe que por esa misma fe que fuimos salvos, que vinimos al Señor, por esa misma fe también somos transformados?
La fe en Dios, Él nos ha dado su palabra. Interesante que en este capítulo 1, Pedro sabía que iba a morir y nos deja estas líneas poderosas. Más adelante. Pero hay pasos para que haya un crecimiento espiritual. El apóstol Pedro nos está dando una enseñanza tremenda. 7 cosas. 7 virtudes que la vida del cristiano debe tener. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Preciosas promesas. El hecho de compartir esa naturaleza divina, tener ese privilegio debe de motivarnos, de impulsarnos, de llevarnos a crecer espiritualmente. Muchas personas pensarán que Dios va a infundirle automáticamente vía intravenosa, por decirlo así, esas virtudes en nuestras almas. Nosotros tenemos que hacer planes y esforzarnos si queremos crecer de bebés hasta la madurez espiritual. Tiene que mantenerse esto en nuestras mentes como algo más alto. El salmista nos dice que David meditó en las leyes de Dios día y noche. El rey David. La palabra de Dios estaba en su corazón. Es más, él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabe que no fue un hombre perfecto. Yo estoy hablando con gente, con personas imperfectas. David mintió, mató, desobedeció. Pero ¿sabe qué es lo que tenía David? Pienso yo, que cuando él se arrepentía de corazón y venía a Dios. Es más, el libro de los Hechos nos dice estas líneas que acabo de leer. Hechos 13:22. Un hombre, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo en otra ocasión nos dice que podemos correr una carrera de la vida para que la corramos de tal forma, para que obtengamos el premio. Y eso lo dice en 1 Corintios 9, versículo 14, y él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Me gusta esto. El autor de Hebreos también nos dice que debemos de deshacernos de todo lo que nos enreda, que nos asedia, que nos detiene en los caminos de este mundo y correr la carrera con los ojos fijos en Cristo. Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Cristo Jesús. Dice ahí que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todo se nos ha dado para este crecimiento espiritual. La clave está en poner nuestros ojos en Él y seguirlo
no logré. Para Pedro, aquí en nuestro estudio, correr con éxito esta carrera significa crecer espiritualmente, intencionalmente en estas virtudes que nos describe aquí en estos versículos. Fe, primeramente. A la fe, virtudes como bondad, hacer todas las cosas buenas. Soy conocido como un hombre íntegro, un hombre que hace y busca las cosas buenas. Esa es una virtud, es bueno. Y a eso, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal, es decir, un afecto mutuo, y luego el amor. ¿Se fijaron ahí que dice piedad? La palabra en inglés es godliness. La palabra piedad quiere decir alguien que está buscando y tratando de hacer las cosas como Dios quiere. Un hombre, yo miro aquí muchos hombres y mujeres piadosos que están buscando a Dios y que quieren hacer las cosas como Dios dice. Pero fe. Antes de que usted empiece la carrera, tiene que tener fe, obviamente, ¿verdad? Y usted tiene que estar en la pista donde va a correr. Y aquí está. Esta es la pista de la carrera. Está aprendiendo porque tiene fe. Y puede usted alcanzar esa madurez espiritual. Pero es necesario, absolutamente necesario, que haya vuelto a nacer, que haya ese nacimiento espiritual. Muchas personas pueden ir a la iglesia toda su vida sin haberle entregado completamente su corazón y su vida a Dios. Quizás nunca comprendieron, quizás nunca habían oído eso. Y el Señor Jesucristo le dijo a este sacerdote que debería de saber las cosas de Dios. Para entrar al reino del cielo es necesario volver a nacer. Y decía, ¿cómo puedo volver a nacer? Regresar al vientre de mi madre. Y yo siempre bromeaba ahí porque algunos somos gorditos así más que otros. Y como, pues, pobre mamá. No estaba hablando de eso, obviamente, ¿verdad? Estaba hablando de las cosas espirituales. Tiene que nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no ha participado de esta naturaleza divina y no, por lo tanto, no tiene el Espíritu de Dios que es el que capacita a la persona. Lo primero, se acercan los bautismos, el día 10 de julio, ¿verdad? Spring Valley Lake, donde se hacen los bautismos. Y siempre me gusta decirle a ustedes que el bautismo de agua no salva. El que salva es el bautismo del Espíritu Santo. Y es cuando una persona nace de nuevo. Pero el bautismo de agua es una orden, es un mandato. Si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y su corazón, Dios no le está dando una sugerencia, le está dando un mandamiento, una orden. Y cuando una persona es bautizada en el agua, simboliza al ser sumergido el hombre antiguo y al emerger, al salir a un hombre o una mujer nuevos. Y usted está diciendo al mundo, este es un testimonio de su fe, de lo que le ha ocurrido interiormente. Y usted está diciendo a los que están ahí, amigos, familiares, hermanos, usted puede invitar a alguien de la familia, algún amigo, y decir, ¿sabe qué? Yo quiero bautizarme. Ya le he entregado mi vida a Dios, pero ahora quiero hacerlo público. Quiero que todo el mundo sepa, se dé cuenta que yo pertenezco a Cristo.
Y esto es externo. Y esto se hace por obediencia. ¿Se acuerdan de aquel hombre rico que le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y para él sabemos que el Señor le dijo, vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. Y le dolió en el corazón, y a algunos de nosotros pasa eso, ¿no? Cuando llega lo del bolsillo y nos duele. Pero el Señor sabía. Pero la idea es que el reino de los cielos no se logra por obras de justicia. Es por la fe en Cristo. Primero la fe, dice el apóstol Pedro. Esa fe de este Salvador resucitado. En otras palabras, Pedro le está diciendo, recuerden que fue la fe por la cual fueron salvos, y por la fe maduran espiritualmente. ¿Por la fe qué? En Dios, en la palabra de Dios, en el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Los ojos puestos en Él. El amor de Cristo debe de motivar, de impulsar a ese hombre, a esa mujer, a seguir adelante, a crecer, a saber más de Él, a querer agradarle, a querer glorificarlo en su vida, a servirle a Él. Quizás usted recuerde aquellas primeras veces cuando vino a los pies del Señor, que usted quería estar los domingos, los miércoles, los viernes, los sábados, cualquier cosa, andaba en fuego. Quizás algunos de ustedes están ahí. El amor de Dios es el que nos debe motivar a crecer espiritualmente. En 2 Corintios el apóstol Pablo dice así en el capítulo 5, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos impulsa o nos constriñe, dice ahí en la Reina Valera 1960. En la actualizada dice nos impulsa, en la contemporánea dice nos motiva. Pensando en esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es para todos aquellos que Él ha comprado por un precio su vida. Pablo, una vez más, hablando a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 6, versículo 20, él dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero también dice el primer capítulo de 1 de Pedro, en el versículo 16, que seamos santos porque Él es santo. Pero después viene la virtud, que podemos también traducirla en algunas ocasiones como bondad, y luego el conocimiento. Después de la fe viene la virtud y el conocimiento. Y aquí la virtud no quiere decir que necesariamente que es una buena persona, sino que alguien que tiene una excelencia o excelencia moral. Dice, nuestra sociedad define lo bueno en relación con cosas vagantes, valores que cambian según ellos. A medida que las circunstancias cambian de uno a otro, pueden llamar bueno. Pero el bien primero debe de ser definido
no por la sociedad, sino por el conocimiento de la santa palabra. La palabra de Dios. Para muchos en este mundo, rendirse a Dios y ver la palabra de Dios como una guía para ellos es una carga, es un peso. Se les hace imposible rendirse a esas cosas. Pero es la fuente de nuestra propia vida. El conocimiento de estos principios divinos, saber aplicar estos conocimientos es la fuente de nuestra vida. Es la clave para ser buenos al alcanzar esta madurez espiritual. Y ser bueno se relaciona con discernir y orientar la propia vida de acuerdo con el propósito de Dios. O sea, lo que Dios tiene en mente para su vida. Mire, a cada cristiano aquí se nos ha dado combinación de dones espirituales para que podamos cumplir aquellas tareas divinas que Dios nos ha encargado o que nos ha encomendado. Y así podemos enseñar esa semejanza a Cristo en diferentes aspectos de nuestras vidas. Pero ahí dice, como autocontrol y perseverancia. El mundo dice que cualquier acción que no daña a otro, pero le da placer a uno, esa es una buena acción. Pero por supuesto que eso no es cierto. Y lo voy a decir por qué. Solo Dios puede definir lo que está bien y lo que está mal. Hay más, pero hay. Si abandonándonos a nosotros mismos, los seres humanos, no somos lo suficientemente fuertes para disciplinar nuestras vidas y nuestras pasiones, estamos expuestos a ceder a los malos deseos y a seguir los caminos de este mundo. Gloria a Dios, alabado sea Dios, porque el dominio propio, continuar en un camino recto, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23. ¿Y sabe qué? Es totalmente alcanzable para nosotros por medio de Jesucristo, por medio de su poder. Y aún en las batallas espirituales que hay persecución, aquellos que han participado de esta naturaleza divina, él puede o ella puede preservar y puede permanecer firme en su compromiso con el Señor. Santiago nos dice que aquellos que soportan las pruebas y las tribulaciones deben de considerarlo con sumo gozo. Porque si permanece firme en su fe, va a madurar, va a llegar a ser maduro espiritualmente y no le faltará nada en el reino de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Es que esa persona está confiado en Dios como una roca, fortaleza y libertador. Ese es el Salmo 18, versículo 2. Y así los creyentes pueden perseverar a través de cualquier circunstancia, de cualquier cosa. Ahora, piedad, afecto mutuo o afecto fraternal y amor.
¿Sabe qué? Usted y yo estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y algunos de nosotros quizás podamos decir que no nos podemos ver uno al otro ahí. Pero somos llamados a amarnos. Ese es el segundo mandamiento. Primero amar a Dios y después amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la máxima autoridad en la vida de uno? Por supuesto que sabe, es Dios, no uno mismo. Es decir, que yo trabajé con un anciano que él decía, siempre me decía a mí jugando, me decía, hay solo una opinión que a mí me importa, y esa es la mía. No. La máxima autoridad, el que decide que está bien y que está mal, es Dios. Si fuéramos dejados así, ¿verdad?, abandonados, todo el mundo tiene su opinión. No hay ninguna regla fuera de las cosas de Dios. Y supuestamente las verdades cambian a conforme las cosas cambian. Y lo de Dios es obvio. Y Él nos dice lo bueno y lo malo. Nos llama a amarnos fraternalmente los unos a los otros, amigos, familia, pero primeramente amar a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro creador, nuestro redentor. Y con ese amor que hemos recibido de Él, debemos de amarnos unos a otros. En aquellos tiempos, cuando fueron escritas estas palabras, los tiempos greco-romanos, era muy común amar a sus familias. Aquí en este versículo no tenemos que ser parientes necesariamente. No sé, en la fe en Cristo sí. Ahora somos hermanos y hermanas. Yo les digo a ustedes como parejas que aparte de ella ser su esposa y él ser su esposo, es su hermana y su hermano Cristo. Y Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Hubo una ocasión en Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. ¿A quién debemos amar? Me encanta por supuesto, hay varios versículos, hay varias escrituras que puedo decir, o que todos podemos decir que me gustan, me encantan. Algunos no me ministran más que otros. Pero aquí Marcos 3, versículos 31 al 35, dice así: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Está hablando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él le respondió diciendo en el versículo 35: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios. Los cristianos debemos de amarnos unos a otros. Ese es el llamado. En aquellos tiempos, Pedro y Pablo hablan de un ósculo, un beso santo, ¿verdad? Esa era la tradición. Yo cuando les digo a ustedes, salúdense, no quiero que se van a besar, a no ser que sean parejas, que sean matrimonio. No es la costumbre entre nosotros. Si vieron a ustedes, decían, está mal. Pero era así, un beso santo entre ellos. Qué apropiado es
con aquellos que comportan una fe y un bautismo y un Dios y Padre, que todos se reconozcan y se amen como una sola familia. No debería sorprendernos que la última virtud que nos dice aquí el apóstol Pedro es el amor, porque sin amor la madurez espiritual es imposible. Versículo 8, aquí en 2 de Pedro, capítulo 1. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí Pedro nos dice que si el creyente se esfuerza por fomentar o por desarrollar esas virtudes a medida que crece, eso que hablamos desde un principio, la fe, ¿verdad? Y luego las demás cosas. Dios, Él en el reino de Dios, esa persona no será ineficaz o improductivo, es decir, sin producir, cuando esta persona mantiene estas virtudes. Y no nos van a dejar estar ociosos ni perezosos. ¿Qué insulto será para nuestro Señor, quien ha muerto por nuestros pecados, que nos encontrará al final de nuestras vidas todavía sentados a mitad del camino, es decir, en el crecimiento espiritual? ¿Qué insulto sería para él? Pedro nos advierte que aquellos que eligen olvidar el sacrificio que nos ha capacitado para entrar en estas aguas de bautismo, solo para permanecer miopes o ciegos o enfocados en las cosas de este mundo, dice que así no va a madurar. Es como que si abofeteara de una manera metafóricamente hablando, ¿verdad? No podemos abofetear a nuestro Señor, obviamente, físicamente, pero es un insulto que no tomara lo que Él le dio. Por eso es que Dios constantemente en medio de su palabra nos da advertencias y nos habla de talentos, nos habla de las cosas que nos ha confiado para cuando que Él llegue. Qué triste sería que nos encontrara sentados, es decir, espiritualmente sentados, no haciendo nada para el Señor, no creciendo, no madurando. Este debe ser el objetivo de cada creyente. Versículos 10 y 11 para terminar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué manera de resumir este pasaje? ¿Verdad? Implorando al creyente que haga todo lo posible para confirmar su llamado y su elección, viviendo una vida buena y santa, agradable a Dios, teniendo en cuenta las promesas de Dios.
cristiano debe hacer todo lo posible para aumentar esas virtudes, ¿verdad? Es decir, empecé con esta historia de los niños, cómo crecen, ¿verdad? Pero nosotros, espiritualmente hablando, tenemos que empezar como bebés espirituales. Pero tiene que haber un crecimiento. Hay promesas, hermosas promesas, pero también hay advertencias. Dios nos da los dos lados. ¿Sabe qué? Me gusta esta palabra que yo lo he usado en algunas ocasiones. ¿Sí? ¿Sabe quién es el mejor caballero del mundo? Cristo. Porque Él no se esforza en nadie. Tiene que venir usted el amor de Él, lo que Él ha hecho, debe impulsarlo, debe motivarlo a hacer esta cosa que Dios desea de usted. Quiero dejarlo con una pregunta para que reflexione. Dado que solo tenemos una vida para vivir, y la madurez espiritual, obviamente, es algo que usted elige hacer. Es una elección, es una decisión que usted toma. Esta es la pregunta. ¿Entregaría usted el tiempo restante de su vida a Jesús para poder ser productivo en el reino de Dios? Haríamos eso. Lo que nos queda de vida, no sabemos. Pero que no importa la edad que usted y yo tengamos. Como haya venido a los pies del Señor, como haya, quizás pudiera haber sido 50, 60 años, como para llegar a ser un bebé espiritual, no importa la edad, es el resto, lo que nos queda. Serán días, serán semanas, serán meses, serán años. Le entregaría ese tiempo restante de su vida al Señor y será productivo para su reino. Eso es un llamado. Pedro cierra este pequeño contexto de nuestro estudio de esa manera y nos dice ahí que porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. Y esto que hablamos en versículos 5, 6 y 7. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal el amor. Y dice que si hagamos todas estas cosas, pero tiene que haber empezado ahí como un bebé. Y Dios está llamando, no importa su edad. Y Él quiere, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, Él quiere darle la vida eterna. Y sin ese nacimiento no es posible entrar al reino de los cielos. Usted lo puede ver. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Es necesario. Pablo nos dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa la salvación. Cuando una persona viene a Cristo, como muchos de nosotros aquí, la mayoría yo creo que hemos venido y hemos respondido al llamado de Dios, y cuando Dios está llamando, cuando Dios está hablando a su corazón, usted sabe cuando Dios le está hablando. Este es para mí, y no es el predicador, porque yo no inventé esto no es mío. Es Dios el que quiere ajustar cuenta con usted. Y le voy a hacer una oración, una pequeña invitación. No hay magia en estas palabras, algo así, cuando venimos a los pies de Dios. Y si hay alguno aquí que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, por fe, en la palabra de Él, puede decir algo parecido: amado Padre Celestial,
Te doy gracias por haberme hablado de esta manera. Gracias por ofrecerme la vida eterna. He oído que la fe viene por el oír la palabra tuya. Señor, yo creo en ti, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. El que pagó en la cruz por mis pecados. El enviado de Dios. Me arrepiento hoy día de mis pecados y te entrego mi corazón. Te pido perdón y pido, Señor, que tú ahora, Señor, me llenes de tu Espíritu Santo. Que me escribas en el libro de la vida eterna. Yo vengo a ti por fe en Cristo Jesús, rogando, Señor, por esta vida eterna que tú has dicho que solo se obtiene al volver a nacer espiritualmente. Así es que me entrego a ti. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a crecer espiritualmente y a vivir una vida con estas virtudes que el apóstol Pedro usó en 2 Pedro capítulo 1 para glorificarte a ti, en el nombre de Cristo Jesús de oro. Amén. Se pone de pie para terminar. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. o quizás no la hizo, quisiera que nosotros oráramos junto con usted. Su servidor y otros siervos estamos disponibles para orar con usted, para platicar con usted. Y si aceptó al Señor hoy, nos gustaría darle una Biblia y empezarlo en estas cosas de vida eterna, de crecimiento espiritual. Por lo demás, hermanos, terminado el servicio, recuerden que tenemos aquí donuts, café, chocolate. A sus niños, por favor, vaya a las clases. Que el Señor los bendiga, esté con ustedes.